programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile y Radio Ancla de nuestro espacio. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando, que llevamos hasta sus hogares de lunes a viernes de 18 a 19 horas y a partir del 31 de enero recién pasado, los días viernes dedicados al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 y AM 840 kHz. También agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asociación Gremial, Asofar AG, gracias a cuyo auspicio Revelando está diariamente junto a ustedes en esta casa radial. Y como les decía, los viernes dedicados a Chilenos de Corazón. Además, damos las gracias a quien apoya este programa, la empresa RIMAX, propiedades y bienes raíces de venta y arriendo. Les recuerdo que además estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en la dirección Asofar AG Revelando. Los invitamos a seguirnos y a contactarse con nosotros al WhatsApp de Revelando +569 3530 8319 o al WhatsApp de Chilenos de Corazón +569 5931 9574. Repito, el WhatsApp de Chilenos de Corazón +569 5931 9574. Soy Mario Materno Morales y como de costumbre me acompaña nuestro radiocontrolador Marco Leblanc Manríquez. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Hola, Mario, ¿cómo te va? Quien hace posible que este programa salga al aire. Además, aprovechamos de dar las gracias a nuestros amigos radiocontroladores Radio Portales, Luis Salinas y Marcelo Cabezas. Estamos en el mes de febrero de 2020 y continúa la situación de violencia en el país. Acaba de cumplirse el 18 de octubre pasado 4 meses desde que se inició el mal llamado estallido social, que el profesor Sergio Muñoz llamó el estallido antisocial. Esta crisis que tiene sumido al país en una debacle. Miedo e incertidumbre pareciera ser lo que el día a día, y este temor de que pareciera de que algo va a estallar. Continúa la violencia de los estadios, la violencia en la calle, continúan los ataques a los cuarteles de carabineros, los espacios públicos tomados, como en Santiago, la Plaza Baquedano, rebautizada por los violentistas como Plaza de la Dignidad. Y un movimiento violentista que ha forzado un proceso constituyente. ¿Cómo se va a ejecutar? No tenemos idea. No tenemos la más mínima idea. No sabemos aún si se va a lograr ejecutar este proceso. Bueno, el día de hoy estamos solo con Marco Leblanc. Les vamos a acompañar por esta hora de programa y vamos a repasar una serie de temas relativos con la situación del país, la situación general del país, y vamos a comentar algunas entrevistas que han aparecido estos últimos días a algunos políticos o personas del ámbito público. El senador José Miguel Insulza fue entrevistado el sábado pasado por un medio de prensa escrito y hizo referencia a la situación que estamos viviendo, y quiero destacar de esta entrevista
algunos aspectos y quiero que los comentemos. ¿Por qué? Porque esto nos dice mucho de lo que piensa y cómo es la clase política en nuestro país. Por ejemplo, una de las preguntas que le hacen a don José Miguel Insulza, le recuerdan que él fue ministro del Interior y le preguntan cómo hubiese él controlado el orden público en la Plaza Baquedano. Entonces, él dice que los protocolos existen. Y fíjense en esta parte que voy a leer textual de su respuesta. Dice, el problema, dice, creo que los protocolos famosos existen. Hay cosas que los carabineros saben, que los generales saben, después de muchos años de trabajo en esto. El problema está en que esa experiencia se ha perdido. La mayor parte de la gente que hoy dirige Carabineros no tiene experiencia. Unos dicen que hay que sacarlo, pero ¿los van a sacar por otros con menos experiencia? Esa es la respuesta del senador Insulza. O sea, él atribuye a la falta de control del orden público a la inexperiencia en los mandos de Carabineros. Efectivamente, cuando se efectuó el último cambio de director general en Carabineros de Chile, asumió el actual director general, el general Rosas, y varios generales se cogieron, o tuvieron que acogerse a retiro. Pero ese es el motivo, según el señor Insulza, de la experiencia del general Rosas y de generales del mando de Carabineros de Chile, el culpable o el responsable de la falta de control en el orden público, o es la falta o la paulatina, el paulatino aniquilamiento, pues un verdadero aniquilamiento que se ha hecho de las prerrogativas que tiene Carabineros de Chile. En donde actualmente lo tenemos absolutamente sometido a lo que el Instituto de Derechos Humanos exige y a lo que la clase política muy cobardemente asume que es lo mejor para el país. Se le ha quitado a Carabineros la facultad de reprimir, se le ha quitado a Carabineros la facultad de usar escopetas antidisturbios, se le ha quitado, por supuesto, bajo ningún punto de vista, a Carabineros la posibilidad de hacer uso de sus armas de servicio. Aún así, aunque esté en riesgo su vida. Entonces, hemos visto cómo Carabineros está absolutamente avasallado por la violencia callejera y sin armas, sin medios para combatir la violencia, y lo más triste y lo más alarmante, con la total falta de apoyo de parte de las autoridades. Entonces, el senador Insulza atribuye a la falta de experiencia del mando de Carabineros. ¿Ustedes creen realmente que ese es el motivo del por qué no se ha podido controlar el orden público? Yo estoy absolutamente seguro de que no es así. El orden público no se ha podido controlar porque las policías que son encargadas del control del orden público han sido absolutamente coartadas por las autoridades y por la clase política. Y lo vemos día a día, cómo el carabinero que, comenzando por el hecho de que Carabineros se le ha levantado pero un montón de falsedades. Hay una innumerable cantidad de denuncias que son falsas, al punto de que el director
de la Policía de Investigaciones hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, encaró públicamente en una comisión de la Cámara de Diputados al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos por las falsedades que ha emitido contra policías de su institución. Entonces, están absolutamente coartadas, y no, como el señor Insulza dice, que es producto de la inexperiencia de Carabineros. En otra de las preguntas que le hacen al senador Insulza, le preguntan respecto a que si su sector ha perdido el norte político, y preguntan de cuál sería ese norte. Dice la respuesta del senador Insulza: el plebiscito, el mayor triunfo de la oposición es que aquello que hace pocos años atrás era una quimera pasó a ser real. Tener asamblea constituyente, todo tiene que enfocarse en esa dirección y no en el voladero de luces de los alrededores. Fíjense, el plebiscito es el mayor triunfo de la oposición. Hemos visto cómo, a contar de octubre del año pasado, lo que eran una serie de demandas sociales absolutamente legítimas, la clase política las ha convertido en una sola gran demanda artificial, que es una nueva constitución. Si observamos las estadísticas, si observamos las encuestas del año pasado, vemos cómo una nueva constitución o un cambio a la actual constitución figuraba en los últimos lugares de las demandas de la ciudadanía. Pero a contar del 18 de octubre, de una manera brillante, la clase política erigió el cambio a la Constitución como la primera prioridad. Y hoy en día el país entero está sometido a esta falsedad. Y se ha tratado de convencer a la ciudadanía que una nueva constitución va a ser la solución a todos los males que tenemos en el país. Bueno, dicho sea de paso, el señor Insulza habla de que pasó a ser real tener una asamblea constituyente. Él no habla de una convención constituyente, vale decir, en su ADN está grabado, está inscrito, ¿no es cierto?, el hecho de que para la izquierda lo que debiéramos tener aquí en Chile es una asamblea constituyente, en un proceso como el que se está llevando a cabo actualmente. Hay una parte de la entrevista que es importante destacar y que es lo único en lo cual estoy de acuerdo con el senador dentro de esta conversación que tuvo con el periodista. Dice: a una pregunta que le hacen, el senador responde que como oposición tenemos la mala práctica de confundir protesta con violencia. Eso es lo único en lo cual estoy de acuerdo con el senador Insulza. Efectivamente, hemos visto cómo, yo diría, prácticamente el 100% de la clase política de izquierda particularmente apoya la violencia, y la apoya directa e indirectamente, o bien directamente estando de acuerdo con aquellos violentistas que tienen el caos en las calles, o indirectamente cuando dicen: sí, condenamos la violencia, pero la violencia está motivada por la carencia de la población, la violencia está motivada por la falta de oportunidades, la violencia se deriva producto de la falta de, por la desigualdad. Entonces se le coloca el pero que condiciona absolutamente
esta condena a la violencia. Entonces, por eso que hablamos de que han sido cómplices de la violencia que actualmente afecta a nuestro país. Fíjense en esta respuesta. ¿Cómo evalúa usted, le preguntan, el actual escenario de la oposición en el marco de la crisis del 18 de octubre? Dice, todos estamos de acuerdo en condenar las violaciones a los derechos humanos, en condenar la acción violenta de la policía. Estamos de acuerdo en que el trasfondo es la necesidad de una reforma social profunda. O sea, nuevamente, el señor Insulza recurre al manoseado concepto de los derechos humanos y condena la acción violenta de la policía. Entonces, como comentábamos hace un rato atrás, la policía está absolutamente coartada, Carabineros de Chile está absolutamente coartada, de manos atadas, porque no tiene herramientas para combatir la violencia, la insurrección que se ve en las calles. Pero el señor Insulza está de acuerdo con eso. Habla de la violencia, de la acción violenta de Carabineros, de la policía. Yo me pregunto, ¿de qué forma se puede combatir a un grupo de desalmados que está destruyendo, que está atacando con piedras, con bombas Molotov? Se habla mucho de la reciprocidad de la respuesta, se habla de la gradualidad, pero ¿qué gradualidad? ¿Qué acción piensa usted, señor auditor, que puede llevar a cabo la policía, Carabineros de Chile o la policía de investigaciones cuando se está enfrentando a una turba de 100, 200 desalmados que están enajenados y que lo único que quieren es provocar daño? Incluso la muerte de la policía que está en las calles reprimiendo la violencia. Entonces, dejémonos de tonteras de una vez por todas. Si yo no puedo aplicar la misma gradualidad a una amenaza en estos casos, la represión tiene que ser mayor a la violencia que se está ejerciendo. Es la única manera de controlarla. Y para colmo, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a muchos políticos no se hacen eco de falsedades, como por ejemplo que el carro lanzaguas de Carabineros de Chile, ¿no es cierto?, estaba arrojando agua con ¿qué era, Marco? ¿Cianuro? ¿Qué es lo que es? No era cianuro, era... pero soda cáustica, con soda cáustica. Y vimos en las redes sociales cómo circulaba un video en donde estos delincuentes de la primera línea, ¿no es cierto?, se embetunaban la espalda y el dorso y la cara y los brazos con sustancias químicas para después acusar que habían sido rociados con agua con soda cáustica por parte del carro lanzaguas. Bueno, esto es parte de la entrevista que le hicieron al senador señor Insulza. Otra parte que me gustaría destacar y comentar con ustedes de la entrevista al señor Insulza es, aquí le preguntan de cómo la centroizquierda puede liderar un proyecto y entregar una propuesta al país, esto en relación al proceso constituyente. Responde el senador que lo primero es ganar el apruebo de manera contundente y dice lo que comentaba recién. Agrega, la gran mayoría quiere una nueva constitución, pero que también quiere saber hacia dónde queremos conducir el país. Dice, nuestras direcciones serán viables
si proponen sin complejos un acuerdo nacional que permita conciliar crecimiento, igualdad, paz y seguridad. Esta respuesta la quiero comentar en dos partes. Primero, dice que primero es ganar en forma contundente el apruebo, porque la gran mayoría quiere una nueva constitución. Lo que comentábamos hace un rato atrás. Si esto es artificial, es absolutamente artificial. La población, la ciudadanía, el pueblo de Chile no quería una nueva constitución, no estaba dentro de sus prioridades. Sus problemas eran las pensiones, su problema era la salud, su problema era el trabajo, su problema era la seguridad, el empleo, su problema era la educación. No era la constitución. Pero el senador nuevamente insiste en que la gran mayoría quiere una nueva constitución. Y después dice que ellos deben proponer sin complejos un acuerdo nacional que permita conciliar crecimiento, igualdad, paz y seguridad. Lo del crecimiento lo vamos a comentar enseguida. Lo de igualdad, paz y seguridad, igualdad. La quimera de la izquierda, de toda la vida, la igualdad. ¿Igualdad cómo? Igualdad como la que teníamos durante el gobierno de López, en donde éramos todos iguales, todos estábamos carentes de alimentos, todos estábamos desabastecidos, como el problema que tiene Venezuela, que todos millones de venezolanos están saliendo del país porque no tienen alimentos, no tienen medicinas. Igualdad como la que hay en Cuba, en donde sí, todos son profesionales, pero los médicos trabajan de taxista y ganan más como taxista llevando o transportando o trasladando turistas que ejerciendo la medicina, en donde todos viven en casas, en poblaciones, en barrios donde están estructurados con un máximo de metros cuadrados en cada casa y donde son controlados por un comisario político, efectivamente un comisario político que controla, ¿no es cierto?, cuáles son los bienes que tienen. Bueno, esa es la igualdad. Paz y seguridad. Paz y seguridad como la que tenemos hoy en día y que ha sido absolutamente avalada por el sector de la izquierda. Esa es la paz y seguridad a la que se refiere el senador Insulza. Bueno, vamos a dejar hasta acá esta entrevista al senador Insulza y regresando de la pausa musical a la cual nos vamos a ir en un par de minutos más, vamos a hacer un recuerdo de una tragedia que afectó a la región de Valparaíso hace muchos años atrás, durante el mes de febrero, y vamos a comentar algunas cifras que hablan de cómo se ha tergiversado la verdad, cómo se han creado mitos, en donde se nos dice que los problemas que hay aquí en Chile son producto de la falta de oportunidades, son producto de la desigualdad. Desigualdad va a existir y ha existido siempre. Pero yo en lo personal, ¿de qué me sirve de que el señor Luz sea un multimillonario? ¿En qué me afecta? Cuando mi progreso, mi desarrollo, lo que yo logre va a ser en base a mi esfuerzo y no en base a lo que yo pudiese quitarle al señor Luz, ¿no es cierto?, o a cualquier otro habitante del país que tiene muchos recursos. Bueno, vámonos a unas pausas musicales, queridos auditores, y luego continuamos conversando. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar Agil,
Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Empresa RIMAX. ¿Quieres ser un agente inmobiliario? Acércate a RIMAX en 1 Oriente 1167 Viña del Mar. Bueno, quiero iniciar el segundo bloque de nuestro programa haciendo un recuerdo de una muy triste fecha que recordamos desgraciadamente de manera muy somera hace unos días atrás. El 17 de febrero de 1986 se produjo la que fue la tragedia, el accidente ferroviario más grande que ha ocurrido en el país. Ese día, en el sector de Queronque, ubicado entre Villa Alemana y Limache, en la comuna de Marga Marga, chocó de frente el automotor AES-9 Los Andes Puerto, servicio número 602, con el tren expreso AES-16, servicio 705, que viajaba de la estación Mapocho de Santiago, que viajaba desde Valparaíso a la estación Mapocho en Santiago. Las causas del accidente fueron varias, se conjugaron varias situaciones, pero la principal de ellas era que la vía estaba limitada por un atentado terrorista que se había sucedido el año anterior, en 1985, lo que dejó imposibilitado de uso una de las vías ferroviarias. Por lo tanto, la vía era compartida tanto en un sentido como en otro sentido, y existía un procedimiento en el cual se jugaron algunas cosas, robo de cable, siempre está el factor humano de por medio, y no hubo la advertencia para que uno de los dos trenes se detuviese y se diera el paso al otro, y se produjo el choque de estos dos trenes que transportaban aproximadamente 1000 personas. La cifra oficial de muertos es de 58 fallecidos, a pesar de que hay versiones que dicen que habría sido muchos más los fallecidos, pero eso en realidad nunca se ha aclarado. Este accidente, esta tragedia ferroviaria, tiene un antecedente muy particular, un ingrediente muy particular. En 1999, lo estoy buscando acá, que en este minuto no me quiere aparecer. Marco, tú debieras tener preparada un jingle, una canción, algo para... Bueno, la verdad es que podríamos decir, nadie sabe aquí hasta que aparezca el escrito de Mario Barcelona, pero... Sí, bueno, la situación es cómica, pero... Bueno, mientras Mario busque ese detalle, sí. Yo me recuerdo haber estado, era muy niño cuando ocurrió esto, y la verdad es que la conmoción nacional era extremadamente grande, sobre todo a nivel regional, donde llegaban las familias a reconocer los cuerpos de las personas que ellos sabían así se cierta que estaban viajando en estos trenes, tanto de ida como venida desde los Andes, y la verdad que fue realmente traumático porque el golpe entre los dos automotores fue tal que uno de los vagones prácticamente desapareció. Eso implica que mucha gente de esta venía, estos pasajeros venían durmiendo, venían descansando, simplemente distraídos, y solamente pudieron haberse alterado, según los testimonios de ellos mismos, que frente al resonar de la sirena de los trenes, ¿cierto?
algo se pudieron alertar, pero era demasiado tarde, los trenes estaban prácticamente encima, lo que generalmente desató esta tragedia, lo que ha resultado en nuestro país, como decía Mario, una de la tragedia más grande que ha tenido nuestro país respecto a lo ferroviario. La verdad que esto nos debe servir de experiencia y Mario nos va a comentar cuál es el origen de este accidente. Sí, bueno, el origen como lo mencioné recién, está claro, que fue este atentado terrorista que se produjo en las vías, que era clásico en esa época, ¿no es cierto?, los atentados terroristas, en el fondo, no sé, con explosivos en puentes, líneas férreas, en torres de alta tensión. Pero yo quiero destacar una carta que escribió el señor Vladimir Díaz González. En el diario La Tercera, el 2 de julio de 1999, Vladimir Díaz González escribió la siguiente carta. Esta carta va dirigida al senador Carlos Ominami. Dice: señor Carlos Ominami, me dirijo a usted para expresarle que ya me es imposible vivir con el peso de la conciencia al haber integrado el grupo que usted comandaba y que dinamitó el puente Queronque en la ciudad de Limache, causa directa del accidente ferroviario que ocurrió días después y que causó más de 65 muertos. Antes yo era un ateo como usted, pero después de nuestro crimen Dios tocó mi corazón y es necesario que podamos juntos pedir al Señor y a los familiares de las víctimas, pedir perdón al Señor y a los familiares de las víctimas para lograr la paz en lo más íntimo de nuestros corazones. Copia de esta carta estoy enviando al señor obispo de Valparaíso, Monseñor Gonzalo Duarte. Firma Vladimir Díaz González, Villa Alemana. Esta carta es una carta abierta que fue publicada en el diario El Mercurio. Esta fue la tragedia ferroviaria, como mencionaba, la peor tragedia ferroviaria que ha ocurrido en el país y ocurrió producto de un atentado terrorista de un grupo que era comandado, según confiesa don Vladimir Díaz González, por el señor Carlos Ominami. Desgraciadamente se ha recordado de manera mínima este hecho, que es un hecho histórico que recuerda un pasado negro de nuestro país que no queremos volver a repetir, como es este país asolado por los atentados terroristas. Y a propósito de don Carlos Ominami, también tengo acá en mis manos una entrevista que también le hizo un medio de prensa hace pocos días atrás, en donde voy a destacar solamente un aspecto de esta entrevista. El título de la entrevista dice: ex senador Carlos Ominami plantea sus inquietudes por el clima político y social previo al plebiscito de abril. Dice textual el ex senador Carlos Ominami: hay que hacer un cordón humano en la Plaza Italia vestidos de blanco por un no a la violencia. Entonces, cuando uno ve esta bajada, dice: bravo, magnífico, la manera como el señor Carlos Ominami rechaza la violencia. Pero cuando uno lee el detalle de la entrevista, el señor Carlos Ominami, él llama a detener la violencia, pero no porque la violencia sea negativa en sí,
porque sea mala, porque sea nefasta, porque sea un germen, un virus para la sociedad, sino que, y leo textual, dice en una parte de su entrevista: hay que demostrar que cualquier hecho de violencia es pavimentar el camino a los que quieren enredar el plebiscito. Ese es el motivo del por qué don Carlos Ominami quiere hacer un cordón humano en la Plaza Italia, vestidos de blanco, pero no a la violencia. No porque la violencia sea mala, sea negativa, sea perversa, sino porque la violencia, a su juicio, está perjudicando los planes, ¿no es cierto?, de la centroizquierda y la izquierda extrema, de llevarnos a este proceso constituyente y cambiar todo lo que tenemos en el país. Bueno, quería destacar ese hecho junto con el recuerdo triste de la tragedia de Queronque, en donde don Carlos Ominami tuvo una participación importante, fundamental. Bueno, ahora quiero continuar haciendo un análisis relacionado específicamente con el proceso constituyente. A ver, se dice, según personajes como el señor Insulza o el mismo Ominami o el señor Girardi y muchos otros, que la desigualdad en los últimos 30 años son producto de el modelo y de la actual constitución, del modelo económico y la actual constitución. O sea, según los sectores de la izquierda, achacan al modelo económico y a la actual constitución la desigualdad de los últimos 30 años. Bueno, voy a comentar aquí algunas cifras que van a desmentir estos mitos, digamos. En primer lugar, se habla de la desigualdad. Señores auditores, aquí tengo a la vista antecedentes del Instituto Nacional, perdón, del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, de la encuesta CACEM. La pobreza en Chile en 1990 alcanzaba un total de 51,5%, en donde el 38,6% de este porcentaje eran pobres y el 12,9% era indigentes, que se le llamaba en ese minuto, que ahora hoy en día se habla de los pobreza extrema. O sea, 12,9% de indigentes, pobres 38,6%, un total de un 51,5%. Eso en 1990. En 2017, el total de pobreza en Chile fue de 8,6%, en donde los pobres eran un 6,3% y la pobreza extrema alcanzaba solo al 2,3%. Entonces, de 1990 a 2017, la pobreza en Chile bajó de 51,5% a un 8,6%. ¿Es el producto de un mal modelo económico? ¿Es el producto de una mala constitución? Perdón, se supone que si el país necesitara cambios profundos en el modelo y en la constitución es porque estamos retrocediendo en los índices de desarrollo. Estos son antecedentes duros, de un 51,5% en 1990 a 8,6% en 2017. Entonces, se habla del modelo económico, se le echa la culpa al modelo económico y a la constitución, pero nadie hace referencia a que los problemas que tiene el país no son producto de la constitución y el modelo económico, son de la mala administración. Es la mala administración del Estado, la mala administración en salud. Vamos a ver más adelante unas pequeñas cifras. El Transantiago, ¿cuántos miles de millones de pesos le está costando anualmente al país? Miles de millones de pesos que se podrían destinar a otra cosa.
Pero eliminamos un sistema de transporte que, según la clase política de la época, no era eficiente como las micros amarillas por el Transantiago, que todavía no logra satisfacer las necesidades de la población y además le está costando miles de millones de pesos al país. La educación, como estamos en contra del modelo neoliberal, entonces se eliminaron los colegios particulares subvencionados. Como dijo el ministro de Educación de la época, ¿no es cierto?, quitarle los patines. O sea, no colocarle patines a la educación pública, sino que quitarle los patines a la educación privada particular subvencionada. Y frustramos a miles de familias de clase media y clase media baja del país que pagaban 15.000, 20.000 pesos y se aseguraban de que sus hijos tuviesen una buena educación. Bueno, y yo les hablaba de la mala administración. Fíjense por favor en los datos que les voy a leer, que son todos publicados por el Diario Financiero. Estamos haciendo una comparación solamente entre el 2009 y el 2018. El porcentaje el porcentaje de recursos en educación aumentó del 2009 al 2018 en un 144%. El financiamiento de la educación universitaria aumentó entre el 2009 y el 2018 un 280%. En salud, los recursos en salud aumentaron un 101%. Los recursos a las policías aumentaron un 117%. En 10 años, el gasto total del Estado aumentó un 70%. O sea, los recursos que se destinaban en 2009, que eran 26,3 millones de pesos, aumentó a 45,1 millones de pesos. Se aumentó en 10 años en 70%. Y la población en ese mismo periodo creció un 10%. Ahora, fíjense por favor estos datos. Funcionarios. En 1995, el sector salud tenía 67.000 funcionarios. 1995. El 2005, salud aumentó a 81.000 funcionarios. Y en 2018, a 175.000 funcionarios. O sea, de 1995 a 2018, aumentó más del doble la cantidad de funcionarios que trabajan para el Estado, solamente en el área de salud. En el área de educación, en 1995 el área de educación tenía 9.200 funcionarios. En 2018 subió a 37.500 funcionarios. Y cuando vemos las cifras del total de funcionarios que tiene el aparato del Estado, sin considerar municipalidades y sin considerar Fuerzas Armadas, en 1995 la cifra total de funcionarios era 130.000. En 2018 es de 367.000. O sea, mucho más del doble de funcionarios. La Dirección de Presupuesto evalúa como deficientes o muy malos 8 de cada 10 programas sociales. Entonces, los problemas de desigualdad, los problemas de deficiencia en la salud, los problemas de deficiencia en la educación,
¿son problemas, son producto del modelo económico? ¿Son producto de la actual constitución? ¿O son producto de que la clase política ha dilapidado el Estado, ha convertido el Estado en un botín de guerra, ha convertido el Estado en un coto de caza, ¿no es cierto?, en donde se ofrecen o para pagar favores políticos? Entonces el Estado ha crecido exponencialmente, el presupuesto ha crecido exponencialmente, pero vemos cómo la dirección de presupuesto evalúa 8 de cada 10 programas como deficientes o muy malos. Entonces, ¿dónde están los problemas que tiene el país? ¿Están en el modelo económico? ¿Están en la actual constitución? ¿O están en la mala administración del Estado? Que la clase política ha tenido en todos estos años, a partir del año 1990. Entonces, bueno, les dejo esos datos para que los mediten. Lo último, solamente para que les quede en la retina, el 50% de los empleados públicos pertenece al 10% de los más ricos de la población. Ojo, el 50% de los empleados públicos pertenece al 10% de los más ricos de la población. El promedio de sueldos en el sector público es poco más bajo de 1.500.000 pesos. Ese es el promedio. En cambio, el promedio de sueldos en el país, en general como población país, está entre 520 a 530.000 pesos. Hay algo que está mal, ¿no es cierto? El promedio del país es de 520 a 530.000 pesos, pero en el sector público el promedio es 1.500.000 pesos. Pero tenemos los parlamentarios o los congresistas, ¿no es cierto?, que ganan sueldos del orden de 18 millones. En Codelco, los directivos ganan sobre 30 millones líquidos. Y en el sector público, lo normal es que cualquiera empleado del orden o de carácter directivo gana de 6 millones de pesos hacia arriba. Bueno, como les digo, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Se acusa a que los problemas del país son producto del modelo neoliberal, del modelo económico neoliberal y de la actual constitución. El senador Girardi, cuando se firmó el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, él declaró de que a nombre de su bancada él celebraba esto con emoción porque se iba a terminar la constitución de Pinochet. El señor Girardi no dice que la constitución no es de Pinochet, la constitución es del presidente Ricardo Lagos, del año 2005. Él la firmó. Y en ese minuto el presidente Lagos declaró que por fin teníamos una constitución democrática. Está firmado por el ex ministro del Interior Vidal, que es un férreo opositor, ¿no es cierto?, al actual modelo. Bueno, insisto, hay que tener cuidado con las cosas que se dicen. Y en otro programa vamos a hablar de otras cosas, de otros temas que son igualmente importantes, como por ejemplo, qué es lo que se persigue por la nueva constitución. Lo hemos comentado acá con los abogados que han estado con nosotros, ¿no es cierto? Lo declaró el señor Girardi en la misma entrevista a la cual le hago referencia anteriormente, de que se iba a eliminar el derecho a propiedad, se iba a terminar con el Tribunal Constitucional, o sea, Dios nos pille confesados. Dios nos pille confesados si este proceso constituyente sigue adelante. Por eso, chilenos de corazón, tenemos que ir por el rechazo. Por el rechazo.
Entre paréntesis, los dejo invitados para que este domingo, al igual que los domingos anteriores, nos encontremos a las 10:30 de la mañana frente al Casino de Viña para demostrar públicamente nuestro rechazo a una nueva constitución, porque somos chilenos de corazón, queremos lo mejor para Chile. ¿Estamos, Marco? ¿Estamos terminados? Bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Les deseamos un muy buen fin de semana y nos veremos en otro programa de Revelando con Chilenos de Corazón. Muchas gracias. Hasta luego.